Amén, hermano. Por eso quiero dar gracias a Dios. Y así vamos a estar compartiendo para empezar el capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 3 y versículo 4. ¿Lo tiene, hermano? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén y amén. Oramos, hermano. Muchas gracias, Padre, te damos en esta noche. Muchas gracias, Dios mío, por lo que nos has permitido poder compartir hasta aquí. Señor, por el permitirnos elevar nuestra adoración ante tu presencia, nuestra gratitud. Señor, el poder unirnos y así poder adorar tu nombre, bendecirte a ti, reconocer tu grandeza y en esta hora rogarte que seas tú ministrándonos a través de tu palabra. Señor, necesitamos de que tú nos ministres a través de tu Santo Espíritu, que toda palabra, Dios mío, que podamos compartir sea ministrada a través de tu Espíritu y sea para la edificación de cada uno de nosotros. Es por eso que te ruego en esta hora, concédeme tu gracia en todo. Señor mío, ministranos, Señor, danos espíritu de revelación y de conocimiento, Señor mío, de tu palabra, y así podamos ser llenos de ti, y así poder estar gozosos delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Por favor, tomen sus asientos. Una palabra que muchas veces haya sido ministrada de una y de otra forma, pero como sabemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y nunca pasa de tiempo. Siempre Dios nos va a seguir hablando, nos va a seguir ayudando a poder entender. Y en esta noche quisiera compartir algo con respecto a lo que es el conocimiento. Como dice acá, como todas las cosas dice que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nosotros podemos ver el apóstol Pedro escribiéndole a estos hermanos que habían sido expatriados, habían sido dispersos por distintos lugares. El apóstol Pablo les recalca y les muestra lo que ya habían sido, lo que habían recibido. La pregunta es ¿para qué lo habían recibido? Y el versículo 4 lo explica, y es para que puedan ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Participante de la naturaleza divina. Tener parte con Dios, tener parte con Cristo, amén. Y no solamente tener parte, sino además poder manifestar su vida. ¿Está? Entonces, ahí está el énfasis que en esta noche podemos llegar a notar. La importancia de esto, como hemos venido cantando, como recién nuestros hermanos cantaban, adoraban a Dios. Nací de nuevo y me has dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se nos ha sido dado? ¿Para qué se nos ha sido otorgado? ¿Para qué se nos ha sido concedido? Y es para que podamos ser participantes de la naturaleza divina. Es para que nosotros podamos disfrutar en esta vida una vida diferente, una vida que viene del cielo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, pero vamos por parte. Acá dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que son necesarias, sería para vivir una vida. Esta palabra vida es el significado de esta palabra, no se los voy a decir, quiere decir Zoe. Esa palabra Zoe tiene el significado, la idea, nosotros conocemos lo que es la vida biológica, ¿no? La cual es el pulso, la respiración. El día que ya de nosotros sale esa vida ya no hace falta. Esa es la vida biológica, pero la palabra Zoe no necesita un espacio, no necesita algo para manifestarse,
sino que esa palabra zoe, esa palabra vida, es la vida misma de Dios, la cual es existente por todos los tiempos y por todas las edades. ¿Qué quiere decir? Que esa vida zoe es la que hoy estamos disfrutando y es la que vamos a disfrutar en aquel día, en la eternidad con nuestro Dios. Amén. Pero bueno, eso es una oportunidad, si así Dios lo permite, lo vamos a estar compartiendo. Bueno, la palabra piedad quiere decir ser devoto, denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le agrada a Él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pedro dice? A ver, todo lo que nosotros necesitábamos para poder vivir una vida, no solamente en esta vida presente, sino en la vida por venir, la cual vamos a recibir en aquel día con nuestro Señor, se nos han sido dadas, se nos ha sido otorgado. Bien, pareciera una locura, pero es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Por eso dice, todo aquello que necesitábamos para poder vivir una vida a la cual es una vida agradable delante de Dios, se nos ha sido concedido. Amén. Mira, nosotros leemos, acompáñeme, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, se nos han sido dadas. ¿Bien? No dice se nos serán dadas. ¿Bien? Léalo, por favor. A ver, acompáñame usted también con su Biblia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y acá habla de algo importante, dice que ese poder se llega a conocer o se llega a manifestar mediante el conocimiento. Y acá en esto es lo que hoy quisiera, con la ayuda del Señor, poder estar compartiendo, que es la palabra conocimiento en este pasaje. A lo cual, quizás en un tiempo nosotros hemos conocido la palabra ginosco. Amén. No sé si lo han oído, pero era un tiempo que se había hablado mucho con respecto a la palabra ginosco, venir a saber, venir a conocer. Bien, la palabra ginosco, pero acá esta palabra no quiere decir eso. Mire, vamos a ver una diferencia. Por favor, marque un cachito acá. Esa palabra ginosco es la que el Señor Jesús anuncia ahí en el Evangelio, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 3. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti. ¿No ven? Ginosco. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti. Que vengan a conocerte. Eso es lo que quiere decir. Ahora el apóstol Pedro, cuando habla acerca del conocimiento que hemos compartido acá, el cual dice que se nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, la palabra que usa el apóstol Pedro acá para la palabra conocimiento es la palabra epignosis. ¿Bien? Que esta palabra tiene este significado. Epignosis significa conocimiento exacto o pleno conocimiento. Es un conocimiento profundo, personal y espiritual que lleva al discernimiento y a la alineación del corazón con la verdad. En el contexto bíblico representa la meta del creyente, donde el conocimiento mental se convierte en una experiencia vital que produce cambios. ¿Bien? Bien. Igual esta hoja yo después se las dejo si lo desean, no hay ningún problema. Yo después se las dejo. Entonces, la palabra ginosco, conocer, conocimiento, es venir a conocer, llegar a conocer. ¿Bien? Es interiorizarse en algo. Me interiorizo en algo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿No ves? Que conozcan a quién, a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien Dios había enviado. Ginosco. Bien, ahora el apóstol Pedro no usa esta palabra ginosco, sino que más bien usa la palabra, como hemos dicho, epignosis,
que quiere decir un conocimiento exacto o pleno conocimiento. La palabra que usa el apóstol Pedro es un conocimiento exacto o pleno conocimiento. La pregunta es ¿para qué? Para que digan, uy, ¿cuánto conoce? No, no es para eso. La palabra que acá usa para esa palabra conocimiento es para que el conocimiento que está en nuestra mente pueda tener una influencia en nuestra vida para poder llevarlo a una práctica. ¿Se entiende? Se lo digo con mis palabras. El conocimiento que tenemos, que llegamos a conocer en todo este tiempo con respecto a Dios, con respecto a las dos naturalezas, con respecto a la vida nueva, con respecto a toda la enseñanza que se nos ha sido ministrada durante mucho tiempo. Bueno, eso es un conocimiento que se nos fue otorgado. ¿Para qué? Para que luego podamos tener una práctica a través de ese conocimiento. Pero, acá tenemos algo que comprender, porque acá dice un conocimiento exacto. ¿Bien? Ahora, nadie puede tener un conocimiento exacto de algo que no conoce, digamos, en profundidad. ¿Se entiende? Yo puedo decir Dios existe. Ahora la pregunta es si alguien no sé, alguien le digo Dios existe. ¿Y cuánto lo conoces a Dios? ¿Cuál es la evidencia de Dios? Ah, no, ni idea. Yo sé que Dios existe. Entonces, no podemos hablar de un conocimiento exacto cuando no tenemos un conocimiento profundo con respecto a ese tema. En este caso, Dios. Si hablamos de la vida nueva, no podemos ir a la práctica de una vida nueva si no tenemos un conocimiento profundo de una vida nueva. Cómo es, en qué se manifiesta, cómo se inicia, todas las cosas. Necesitamos, ¿para qué? Para que eso pueda ser un conocimiento exacto y profundo. La pregunta es ¿para qué? Para luego poder ir a la práctica de esa vida nueva. Porque ¿qué es lo que ocurre? Es lo que pasa muchas veces con muchos hermanos y que también muchas veces pasa con nosotros, que decimos conocer, pero en el momento de la práctica, lamentablemente, tenemos un conocimiento, pero la práctica es diferente a lo que decimos conocer. La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Y la respuesta es porque no hay un verdadero conocimiento exacto. Al no haber un conocimiento exacto con respecto a lo que es la palabra de Dios, es obvio que es solamente un conocimiento conozco, sí, sé. Pero la pregunta es, ¿y por qué no se manifiesta en la vida de la persona? En la vida, en este caso, del creyente, es porque no tiene un conocimiento exacto. Porque en el momento de tener que practicarlo, lamentablemente no sabe cómo hacerlo. Bien. Es por eso que el apóstol Pedro dice, prestemos atención, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se nos han sido dadas. Pero no habla solamente que se nos fue dado a través de un conocimiento solamente, sino que habla de un conocimiento exacto. Habla de ese conocimiento pleno. Ahora, ¿por qué comparto esto? Aguárdame un segundo. ¿Por qué comparto esto? Digamos, porque para que en mi vida se haga una experiencia vital que produce cambio, tiene que haber primeramente un interés en mi persona. Porque, a ver, a veces no se llega a comprender
las prácticas de la iglesia. Aún mismo el mismo culto a veces no se llega a comprender con exactitud lo que se está haciendo. Para muchos es venir a la iglesia 2 horas, 3 horas, 1 hora y media, 1 hora, lo que sea, es cantar unos coros, es escuchar un mensaje, es ofrendar e irme a mi casa. Y ya cumplí, ya di mi voto. Bien, ya estoy en paz para con Dios. La realidad es que no es así. Para muchos, el reunirse para orar, el reunirse en los grupos, el reunirse para hacer alguna actividad entre los hermanos, para alguno es algo molesto y a lo otro quizás es un mandamiento del pastor. Bien, pero tenemos que, para que comprendamos y podamos descubrir esta vida, tenemos que entender que todas las cosas tienen un ejercicio. A ver, nosotros lo vemos, por dar un ejemplo, ahora que estamos en el tema del mundial, nosotros lo vemos a Messi, un hombre que uno dice crack, la rompe, ídolo, todo total. Ahora la pregunta es, ¿este muchacho o esta persona fue siempre un buen jugador así? Y la respuesta es no. Sino que con la práctica, bien, con la práctica, con el desarrollo, él fue adquiriendo ciertas cualidades hasta llegar a ser a quien es hoy es. Bien, ahora, nuestro llamado es manifestar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se alcanza? ¿O dónde, cómo hacemos para lograrlo? El tema es si este paso. Primero es el conocimiento, luego es la práctica. ¿Para qué? Para luego tener un resultado. No se pueden saltear ninguna de esas cosas. Yo no me puedo quedar tan solamente con el conocimiento si ya lo sé. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Sí, qué lindo salmo. Salmo 131, capítulo 131, versículo 1 en adelante. Hermoso. La pregunta es, cuando me dicen, vamos a juntarnos, no puedo. No, la realidad es que no quiero. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre? De acá, digamos, del conocimiento, lo tengo. Sé, lo conozco, pero ¿qué es lo que necesito? La práctica. ¿La práctica de qué? De lo que digo conocer. ¿Para qué? Para que el conocimiento más la práctica tenga como resultado una manifestación. ¿Se entiende? Ahora, esto no es como un mandamiento. Esto no es como un dictamen. Tenés que hacerlo. Hay que hacerlo. No. Esto es sencillo. El que quiere lo practica y el que no quiere no lo practica. Pero el que lo practica tiene un resultado y el que no lo practica tendrá otro resultado. Bien, es como el ejemplo que da el Señor Jesús cuando terminan las parábolas, ahí en el capítulo 7, verso 24, si no mal recuerdo. Luego que dio toda una lista de enseñanzas, luego dice Jesús, y todo aquel que oye estas enseñanzas y las pone por práctica, le compararé a un hombre. Pero aquel que oye estas palabras, estas enseñanzas, y no las practica, le compararé a otro hombre. Bien, ahora, Jesús no dijo, mire, si no practican se van a ir al infierno. No, eso es algo que tenemos que pensar. Entonces, la enseñanza ¿para quién es? Para mí, para cada uno de nosotros. Bien, para cada uno de nosotros. Ahora, qué lindo que es cuando nosotros podemos encontrar ejemplos, quizás que ya lo hemos compartido, pero en esta noche lo vamos a volver a compartir, acerca de esta práctica. Capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Luego volveremos nuevamente acá porque tenemos que ver otras cositas.
capítulo 2, versículo 41 al como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquellos que recibieron su palabra, aquellos que recibieron el mensaje, ¿qué es lo que hicieron? Se bautizaron, creyeron en el mensaje. Nosotros también hemos creído, amén. Y nos hemos bautizado también, amén. Bien, perfecto. Lo que quizás no hemos tenido una práctica es con lo que nuestros hermanos quizás seguían. Porque dice que no solamente recibieron el mensaje, no tan solamente recibieron una nueva vida, sino que, ¿qué es lo que hicieron? Vinieron a conocer. ¿Qué es lo que vinieron a conocer? Esa nueva vida. Porque no es una religión. Esto no es como un partido de fútbol. Yo soy de River, usted de Boca, uno es San Lorenzo, Racing, etcétera, etcétera. No, esto no es así. Hablamos de una vida nueva, a la cual se llega al conocimiento a través de una práctica, digamos, primero el conocimiento, luego la práctica, y sumando esas dos cosas hay un resultado, un hombre nuevo. Entonces dice que nuestros hermanos, luego que se bautizaron, creyeron, se bautizaron, perseveraban. La palabra perseverar es asistir asiduamente a todos los ejercicios. Ser perseverante denota persistir continuamente en una cosa, dándole a ella un cuidado constante. Asiduamente, frecuentemente, constantemente, habitualmente, siempre. Qué tremendo, ¿no? Muchos cristianos, vamos a decir así, cuando uno quizás lo invita a la iglesia, te dice, no, yo creí en el Señor, creo en el Señor. Ah, sí, qué bueno, sí, yo le recibí, qué bueno, y me bauticé también. Ah, mira, sí, en el año, no sé, te dicen el año, la fecha, el día, la hora, si estaba soleado y quién fue el que le impuso las manos. ¿Se acuerdan de todo? ¡Qué bendición! Che, ¿sabes? Te invito a una reunión, tenemos reunión. Bueno, voy a ver, ¿sabes por qué? No tienen tiempo. Porque piensan que con tan solamente haber confesado al Señor, haber bautizado, ya tienen el acceso al cielo. A ver, hermano, hay algo que nosotros tenemos que saber, que es lo siguiente. Si bien nada podemos hacer para poder alcanzar la salvación, porque la salvación es algo gratuito. ¿Se entiende? ¿No? Es un don de Dios. Dios nos ha dado la salvación, nos ha regalado. Pero si Dios hubiese querido que hubiésemos sido salvos tan solamente, hubiésemos oído el mensaje en el último instante de nuestra vida, como aquel que estaba junto a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se acabó. ¿Qué obra hizo? Ninguna. ¿Fue salvo? Sí. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos le han predicado a personas en el hospital? En el último minuto de su vida. ¿Crees en el Señor Jesús murió por ti en la cruz, cargando por tu culpa? ¿Lo crees? Sí. Y déjame orar por... ¿Entregás tu vida a Jesús? Sí. Y partieron. ¿Son salvos? Sí. Eso es lo que creemos. Ahora, pero ¿y nosotros? Con nosotros es diferente. Porque nosotros no tan solamente se nos ha concedido el creer, sino que además se nos concede el poder vivir una vida nueva. ¿Bien? No una religión. No un título cristiano evangélico pentecostal de la asamblea o de... No.
ser un cristiano, ser un discípulo del Señor Jesús. Estos hermanos lo entendieron de la misma manera. Es por eso que ellos tenían algo por sumo interés. ¿Qué es lo que hacían? Dice, perseveraban, unánimes, perseveraban ¿a qué cosa? A todos los ejercicios. ¿Y qué es lo que ellos tenían tanto interés? Conocer esta nueva vida. Dice que ellos perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, instrucción. La palabra no es pasiva, sino activa. Quiere decir que se dedicaban tiempo y prestaban atención a los apóstoles en su enseñanza, conjunto de enseñanzas establecida por Dios. No es que tan solamente ellos oían el mensaje, oían las enseñanzas, sino que la oían y luego la practicaban. Mire, apunte un cachito acá, por favor. Una hojita más para adelante. Capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Bien? Mire qué hermosa manifestación. ¿Cómo lo lograron a eso? ¿No sabe lo que es eso? Es el resultado de la palabra de Dios. Es el resultado de la enseñanza. Es el resultado de la instrucción. Si nosotros queremos, mire, por dar un ejemplo, aquellas personas que conocen algún policía o alguno que se ha metido en la gendarmería, uno lo ve como era y luego cuando sale de ese lugar ya lo ve cambiado. ¿Por qué? Porque lo formaron, lo instruyeron. ¿Se entiende? Es lo mismo que hablaba el pastor Damián el día domingo, el molde. La palabra de Dios es un molde. Si nosotros queremos ser cristianos, verdaderos cristianos, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que estar? Donde se nos instruye la palabra de Dios. Ahora estos hermanos, dice que perseveraban, estaban de continuo. ¿En qué? Con los hermanos, y no solamente eso, sino que dice que estaban siendo adoctrinados, participaban siempre, dice, en las enseñanzas, la doctrina, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dijimos que la palabra doctrina era enseñanza, instrucción. La palabra no es pasiva, sino que es activa. ¿Qué quiere decir? Pasiva es aquello que no tiene un fruto. Sí lo sé, ya lo sé. Es como que ahora alguien puede estar pensando, ya escuché esto. Bueno, si ya lo escuchaste, ¿por qué no lo practicamos? ¿Se entiende, no? Porque no es casual a ver que venga a compartir esto. No es que el pastor me mandó un mensaje y me dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Puede compartir de esto, Sergio? Porque no. A ver, yo le decía a mi esposa, tenía dos mensajes. Tenía dos mensajes para compartir. Dije, Señor, tú sabes. Entonces, saquémonos la idea de decir, ya lo sabía, ya lo escuché. ¿Cuántas veces voy a escuchar la enseñanza de Hechos de los Apóstoles? Las veces que sean necesarias. ¿Se entiende? Porque hay algo que se ve que no estamos practicando. Pero esto, vuelvo a repetir, no es como un reclamo, como un reto. Lo que pasa es que el que se está perjudicando somos nosotros mismos. A ver, estos hermanos tuvieron una manifestación. ¿Nunca vieron las películas cristianas? Yo he visto películas donde en el tiempo de los romanos, cuando agarraban a los cristianos y los metían en la arena del circo romano y eran comidos por los leones, y estos hermanos cantaban a Dios. Y uno dice, ¿qué los llevó a tener tanta convicción? La seguridad. No tenían un conocimiento solamente, un conocimiento de acá de la mente, sino que ellos tenían una práctica. Es lo mismo que aquel que estudia algo. Uno puede estudiar, no sé, por dar un ejemplo, gasista, podés tener matrícula, todo, pero si no ejercés el oficio,
Sos un gasista matriculado, pero sin práctica. ¿Se entiende? Tenés todos los títulos, tenés todo, pero lo que no tenés es la práctica. Lo mismo es esto. Podemos haber conocido al Señor, habernos bautizado, tener el conocimiento, pero en el momento de la manifestación no me manifiesto. La pregunta es, ¿por qué no me manifiesto? Porque no tengo una práctica. Ay, nomás, ya sé lo que tengo que hacer. No, es una práctica. Estos hermanos lo que hacían, dice, que se reunían. Cada vez que tenían la oportunidad, cada vez que tenían la convocatoria, se reunían, se juntaban. ¿A qué? Para escuchar, dice la doctrina, las enseñanzas de los apóstoles y ¿qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, volviendo nuevamente, la pregunta es, la cual nosotros tenemos que hacernos, es la siguiente. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Qué ocurre si no lo practico? Yo puedo tener el conocimiento de hacer el bien. Sé que tengo que hacer el bien, pero no porque sepa que lo tengo que hacer el bien, lo hago. El apóstol Pablo dice, el que mentía no mienta más. Pero no porque diga el apóstol Pablo que no mienta más, quiere decir que yo no voy a mentir. ¿Se entiende, no? Hay muchas cosas que uno puede llegar a entender. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué muchas veces me aventaja más esa vieja forma de vida la cual practicaba? No se dice, no enojé, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y cuántas veces nos enojamos y nos airamos? Y la respuesta es, ¿por qué me pasan estas cosas? Ya Dios va a hacer su obra, el que ha comenzado en vosotros. Esa es una alabanza muy linda muchas veces. Pero lamentablemente, muchas veces es un pensamiento nuestro muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque yo me acuesto a dormir en la hamaca esperando de que Dios haga lo que tenga que hacer. Y Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Lo que está esperando de mi parte es que yo tenga una reacción en pos de la palabra a la cual se me ha sido ministrada. Por eso el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A ver, aquellos que quieren vivir una vida como cristianos, tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque se les ha sido concedido. Y luego el apóstol Pedro viene hablando de varias cosas más, de varias virtudes, a la cual en este día no estaremos hablando. Pero mire lo que dice en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo es, Pedro? ¿La tiene o no la tiene? ¿Recibimos o no recibimos? En el versículo 3 me decís que hemos recibido y ahora en el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué acaso Dios da por medida? ¿O Dios a alguno le da y a otro sí, a otro no? No habla acerca de eso. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus antiguos pecados. Ahí está. Pero el que no practica, el que no tiene un desarrollo en la vida cristiana, es semejante a una persona que no ve. Si fuera que no ve, no pasa, digamos, uno dice, no veo bien, bueno, pero tenés oportunidad, digamos, tenés posibilidad. Es como que si en esta noche Dios nos despierta, si en algo, en alguna de estas cosas,
ocurren, Dios te hace entender, no, soy yo, sí tengo razón. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? El tema es cuando ya la persona no ve. ¿Para cuánto estas cosas ya las saben, pero igual siguen viviendo en su misma forma de vivir? ¿Cuánto creemos que hemos recibido una vida nueva? Amén. Hemos recibido una vida nueva, amén. ¿Lo creemos? No es que se lo digo porque estoy dudando, sino que lo que quiero es apelar a su conocimiento. ¿Bien? Y aunque no me diga amén, igual está presente hoy. Y Dios lo sabe. La pregunta es, ¿para qué he recibido una vida nueva? ¿Para qué Dios me otorga una nueva manera de vivir? Para vivir una vida diferente a la cual antes vivía. Porque esa manera de vivir, la cual antes yo vivía, me llevaba a condenación. Y no quiere decir que porque hoy o alguno de mis hijos hayan nacido, Urias en este caso, haya nacido en mi hogar, no quiere decir que él no necesita experimentar esta nueva vida. Porque por naturaleza somos todos pecadores. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todos necesitábamos esa nueva vida. Ahora, esa nueva vida es una experiencia de vida, no es un conocimiento tan solamente. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 7, habla acerca de un tesoro que fue depositado, dice, en un vaso de barro, pero habla de una experiencia en la tribulación, en la angustia. ¿No ve? Habla acerca de una experiencia que él tiene notando esta nueva vida que Dios le ha dado. Es una fortaleza, es una conducta, es una nueva manera de vivir. Es una forma diferente de vivirla, a la cual tenemos que venir a la práctica de esa nueva vida. Ahora, la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué es lo que Dios quiere para con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y la respuesta es muy sencilla. Que nos manifestemos conforme a lo que Él ya preparó. Pastor, pero yo no puedo comprender. Gloria a Dios. Gloria a Dios si no podemos comprender. ¿No sabe por qué? Porque Dios no ha dejado a su iglesia sin las herramientas necesarias. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que el Señor Jesús constituyó los 5 ministerios. ¿Para qué? Para edificación. Entonces, si hay algo que no entendemos, están los pastores, están los maestros, están los evangelistas, están los profetas, están los apóstoles. ¿Lo ve? Tenemos las herramientas, tenemos la oportunidad de ¿qué cosa? De poder ejercitarnos, de poder comprender, de poder llegar a este conocimiento, como hemos leído, epignosis, conocimiento exacto, conocimiento, dice pleno conocimiento, es un conocimiento profundo, personal y espiritual que lleva el discernimiento y la alineación del corazón con la verdad. En el contexto bíblico representa la meta del creyente, donde el conocimiento mental se convierte en una experiencia vital que produce cambios. Es por eso que, hermanos, si es necesario, tenemos que volver a hacerlo. Preguntar, ¿qué es la oración? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué sirve? Y así sucesivamente, cada una de las cosas. Para ninguno de los ministros es algo, ¿cómo decirlo? Es algo que nos produzca fastidio, sino que la realidad es algo que Dios nos está dando la oportunidad para que podamos crecer juntos. ¿Se entiende? Ninguna pregunta que uno pueda llegar a tener
no quiere decir que no tiene falta de valor. Es muy valioso. Mire, si usted no es valioso, que Dios mandó a su Hijo a morir por usted, a morir por mí. Así que si hay algo que yo no entiendo, ¿cómo que no va a tener valor la pregunta que yo tengo? No lo entiendo. A ver, no lo entiendo. ¿Cómo es? Ayúdeme a entender. No lo entiendo, no lo veo. No sé cómo es, pero lo quiero saber. Porque necesito saberlo. ¿Para qué? Para poder practicarlo. ¿Cómo voy a hacer algo que no sé cómo se hace? A veces las cosas no se practican por dos cosas, por dos motivos. Falta de conocimiento o poco interés. Pero vamos por el primero. Si hay cosas que todavía no sabemos cómo hacerlas, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, hermano. No hablamos de una religión, no hablamos de la iglesia más grande. No, seamos poquitos, no interesa. Lo importante acá es que seamos verdaderos cristianos. Que lo que los demás vean, puedan ver un cristiano, una cristiana. ¿Que lo hemos alcanzado todo? Seguro que no. Pero que Dios nos va ministrando, Dios nos va enseñando y que en el colegio de Dios vamos practicando todas estas cosas. Por eso, que no parezca una carga los grupos, que no parezca una carga la oración, hermano. A veces la oración o los grupos, a veces yo les digo, a ver, yo estoy, gracias a Dios, estoy como representante de un grupo, digamos, estoy al frente de un grupo, y yo lo veo esto, hermano. No es que le cuento porque a veces pasa, hermano, el momento de la oración. A veces no se conoce el valor de las cosas. Hermano, Dios escuchó a su pueblo y libró de la muerte a un hombre. ¿Lo cree? Dice que la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, el apóstol Pedro había sido encarcelado y la iglesia estaba orando por Pedro y Dios lo libró de la muerte. Hermanos, Dios lo libró de la muerte, envió un ángel porque lo iban a matar a Pedro. ¿Y la oración parece tan poco? A veces nos cuesta juntarnos para orar. Orar. Oh. Venimos así, ¿viste? Como que le pedimos permiso a un pie para levantar el otro. Es la oportunidad que tenemos de hablar con nuestro Dios, el Padre, el Todopoderoso. Lo que pasa es que a veces no conocemos el verdadero valor. Que está bien, pero lo más triste es no ser sincero. Si no sabemos, no sé, no sé. Es más fácil decir, no sé. Porque al decir yo no sé, le estoy diciendo, quiero aprender. Quiero aprender. Qué lindo, hermano. Si empezamos a ver de esta forma, las reuniones van a cambiar. Ya no vamos a tener que la insistencia muchas veces de parte nuestra, los ministros, hermano, tenemos grupo, hermano, reunámonos, hermano, ¿qué les parece? Hermano, a estos hermanos no se le insistían. Ellos estaban, ellos querían, ellos buscaban. Dice que estaban de continuo en las casas, compartiendo los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Uno dice, oh, qué pesados que son, ¿eh? No, hermano, descubrieron algo hermoso, que es el amor de la familia en Dios. ¿Cuántos hermanos hay? No digo por acá, pero ¿cuántos hermanos hay que termina el culto y taza a taza cada uno a su casa? ¿Eh? ¿Y la comunión? ¿Y la hermandad? ¿Dónde está? Estaremos una eternidad con nuestro Señor y con nuestros hermanos. Una eternidad, ni un día ni dos. Así que empecemos a practicarlo acá abajo, ¿eh? Gloria a Dios.
quizás uno a veces cambia de forma de su rostro, pero por la seriedad del tema, nada más. Pero no es que alguien tenga algo contra alguien, no, por favor. Es la realidad. Lo que pasa es que hoy en día, lamentablemente, el conocimiento es como lo que explicaba un día el pastor Damián. El cristiano parece que es aquel que lo sabe todo, y en el momento de la práctica te das cuenta que no sabe nada, pero si le querés explicar te dice ya lo sé. Entonces hay un conflicto. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios por su buen consejo siempre, ¿no? Versículo 10, ya para terminar, hermano, del capítulo 1 de Pedro, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firmes. ¿Qué cosa? Vuestra vocación. El llamado que cada uno de nosotros tenemos y algo a lo cual hemos escogido. Dios me llamó, pero yo acepté su llamado. ¿Se entiende? Dios nos hizo la invitación y nosotros aceptamos. Vinimos a Él. ¿Está? Hagamos firme esto. Porque hoy hay muchas cosas que quizás no entendemos, pero si Dios se ha propuesto hacer algo con nosotros, Él lo va a llevar adelante. ¿Qué es lo que necesita? Nuestra disponibilidad. Si hay algo que no se entiende, preguntemos. Y si no lo entiende el pastor o quien le habla, lo preguntaremos. A mí me ha pasado en el grupo, en más de una oportunidad, me han preguntado cosas que no he entendido. No sé, hermanos, disculpen, pero no lo sé. Una de dos, le preguntamos a los pastores allá, y si era con respecto a una enseñanza, ¿sabe lo que dice? Lo traje al que dio la enseñanza. Estábamos charlando de un tema, de una enseñanza, estábamos repasando, y me dijeron, pero no sabe qué, no entendí algo. Bueno, lo traemos el próximo día de reunión, lo traemos al quien predicó eso, y que nos explique a todos. Mire qué lindo. Pero luego salimos entendiendo todo. Ah, esto quería decir. ¿Viste? Amén, hermano. Gloria a Dios. Deseo de todo corazón que haya podido ser de bendición. Miren lo lindo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas. No es que las vamos a recibir, ni que en un tiempo futuro se nos será otorgada. Ya la hemos recibido, hermano. ¿Necesitamos practicarla? Seguramente, pero necesitamos saber cómo practicarla, para que ese conocimiento se pueda hacer una práctica. Amén. Por favor, nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte en esta noche, Señor mío. Muchas gracias por el permitirnos el poder volver a oír, quizás, Dios mío, para muchos, este nuevo mensaje, Dios mío, nuevamente este mensaje, pero sabemos, Dios mío, que viene con un propósito, Señor. Creemos, Dios mío, que fue enviado para crecimiento y desarrollo de todos los oyentes, Dios mío. Es por eso que te damos las gracias. Gracias te damos, Dios mío, por todas las cosas hermosas a las cuales tú ya nos has hablado. Y seguro que nos quieres transmitir cosas nuevas, Dios mío. Pero necesitamos poner por práctica aquellas cosas a las cuales ya hemos oído. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder entender claramente. Tu palabra sea revelada a lo más profundo de nuestro corazón, Señor.
que sea una realidad en cada uno de nosotros esta experiencia, Dios mío, de vivir contigo, del haber sido unido a Cristo y de que hoy pertenecemos a tu pueblo, Señor. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos escogido, gracias, Padre, por haber entregado a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, para que hoy, Dios mío, para que hoy podamos disfrutar una vida la cual tú has preparado, como nos enseña tu palabra. Dios mío, cosas que ojos no vieron ni oídos oyeron, son las cosas las cuales tú has preparado para los que aman. Señor, gracias. Gracias porque todas estas cosas tú las has preparado, tú las has preordenado desde antes. Y en este tiempo, Dios mío, tú nos estás haciendo conocerlo, Dios mío. Es por eso que te damos gracias. Rogamos en esta noche, Dios mío, para que esta tu palabra pueda producir en cada uno de nosotros todo aquello para la cual tú los has enviado. Rogamos en esta hora, Señor, por los hermanos que quizás en este día no han podido llegar por diferentes circunstancias, motivos. Señor, que tú les bendigas. Señor, que en el momento que quizás luego, Señor mío, puedan escuchar este mensaje, Dios mío, ellos puedan comprender también. Y así todos juntos, Dios mío, poder unirnos a una sola voz, a un solo conocimiento, en una sola manifestación de un pueblo único tuyo, un pueblo celoso de buenas obras, Dios mío. Padre, que a partir de hoy, Dios mío, sea un deleite el poder estar juntos, el poder compartir las actividades que tenemos. Señor, que podamos cambiar nuestra forma de ver las cosas, que podamos verlo como tú quieres que lo veamos, Dios mío, que podamos ver tu mano extendida, Dios mío, y así, Señor, poder reconocer tu grandeza. Te lo rogamos, te lo pedimos, buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu